Shabbat Shalom, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarme con cada uno de ustedes. Hace mucho tiempo que no hacía este tipo de estudios específicos por YouTube, en una forma tan, digámoslo, personal. La idea es poder hacerlo en vivo, en un intercambio, pero bueno, estoy trabajando para que eso pueda pronto estar al servicio de todos ustedes, como así varios me lo están pidiendo. Pero no viene mal que hoy, especialmente, nos pongamos primero agradecidos por este precioso día llamado Shabbat, a valorar el por qué en el Shabbat reposamos y nuestra alma entonces logra ascender a planos de posibilidades donde captamos una doble unción en el Mesías para lograr recomenzar en el nuevo ciclo semanal con esa intencionalidad de hacer que el nombre del Eterno sea santificado, simplemente porque aceptamos que estamos encarnados en esta vasija de cuerpo y alma, con el objetivo de hacer que todo lo creado ascienda y retorne a su fuente, que es la luz infinita, manifestada ya a los hombres como Mashiach. Y quisiera yo justamente compartir con ustedes algunos lineamientos muy importantes y códigos que en ellos se encuentran de esta parashá que se ha ido, llamada Shoftim. Una parashá que no por casualidad está asignada con el número 48 y tampoco no por casualidad está siempre lindando con el inicio del sexto mes lunar en el calendario que Yahvé revelara a Moshe y Aarón. Justamente el mes lunar de Elul, el mes sexto, tiene como desafío la utilización de un poder maravilloso que el Eterno nos ha dado, que es la Teshuvah, traducido como arrepentimiento, pero más cercana, su traducción o su idea es el retorno a la fuente, o el retorno a la esencia. Nuestro deber es, en Elul y durante los 10 primeros días del séptimo mes, o sea, 40 días, en donde tomamos esta lupa cósmica y empezamos a autoobservarnos, para también autorrehabilitarnos y así poder lograr en esa introspección una autorreparación que logrará o permitirá una reparación del mundo en forma excelente. Shoftim, que significa jueces, abarca desde Deuteronomio, como es el nombre profano de este libro, pero lo voy a decir en lo correcto, Devarim, capítulo 16, versículo 18, hasta Devarim, capítulo 21, versículo 9. No voy a leer, por razones obvias, toda la parashá, ni tampoco la vamos a explicar toda, sino que quisiera compartir rápidamente esos primeros lineamientos donde están los códigos fundamentales de toda la parashá, para que luego justamente las pautas que hay en la parashá se vuelvan prácticas. Si logramos decodificar esto, vamos a entender todo lo que hemos estudiado en la semana. Paso entonces a leer Devarim 16-18. Deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades que Yahvé, tu Elohim, te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. No perviertas la justicia, no hagas favoritismos ni aceptes soborno, pues el soborno enceguece los ojos de los sabios y distorsiona las palabras justas. Justicia perseguirás. Así vivirás y poseerás la tierra que Yahvé, tu Elohim, te entrega. Maravilloso es entender que si no hay casualidades, tampoco es casualidad que la parashá Shoftim, tradúzcase jueces, sea la parashá número 48. ¿Por qué? Porque 48 es el valor numérico, la gematría de la palabra hebrea moaj, que traducido a nuestro idioma es cerebro. Justamente, los jueces, o Shoftim, deben ejercer la energía de Dios. Voy a decir Elohim, que es la palabra más correcta. Y la energía de Elohim se dice en hebreo din, que se traduce como juicios. Los jueces deben ejercer esa energía, los juicios, pero justamente manejado desde leyes pensadas en el cerebro, reflexionadas en el entendimiento, pero que han sido previamente grabadas por una meditación espiritual en el corazón. Y por eso, esta conjunción de cerebro-corazón o mente-corazón es muy importante que nosotros la reflexionemos desde la cosmovisión divina misma, porque justamente Moaj tiene valor 48 y cuando decimos Belev,
y corazón es valor 38. Si nosotros sumamos 48 más 38, tenemos el resultado de 86, número o valor numérico de la palabra Elohim. ¿Qué significa todo esto? Que los mandamientos de la Torah, los Mishbot, tienen un balance interno, demandan un balance interno entre el cerebro, ¿sí?, el entendimiento, la biná, y también entre el corazón. Es decir, lo que se conoce en hebreo como el Seir Anpin, esa cara pequeña del Eterno, que son todas nuestras virtudes emocionales. Eso logra que aquellos que debemos actuar como jueces, lo hagamos desde lo que se conoce como la inteligencia emocional o el desarrollo de la inteligencia emocional. Por eso, la primera letra de la Torah, ¿cuál es? La letra Bet, cuando empieza Bereshit, que justamente es la letra inicial de la palabra Biná, entendimiento. Y entendimiento es lo que más se reclama a la hora de hacer un juicio. Pero la última letra de nuestra amada Torah, allí en el último versículo de Devarim, es la letra Lamet. Y como lo dijimos, la letra Lamet es la inicial de la palabra corazón. ¿Qué es todo esto que estamos hoy aquí hablando? ¿Qué es Shoftim? ¿Qué pretende Shoftim? Shoftim pretende que valoremos este desafío que hay, que en la Parashá Re yo lo enseñé, que está en Deuteronomio 16:20, y lo acabo, de leer. Sedek, Sedek, Tirdov. Sedek, Sedek, Tirdov. ¿Sí? Justicia, justicia perseguirás. Y una traducción más cercana al original es justicia, justicia habrás de perseguir para que tengas así un año más de vida. Todo el trabajo espiritual de corrección, es decir, toda esta tikkun que tenemos que hacer en el mes de Elul, tiene esto como meta. Justicia, justicia, perseguirás. Recuerden que justamente Elul sirve para evitar los juicios de arriba. Como lo enseñé en esa frase de sabios, si hay juicios abajo, entonces no hay juicios arriba. Lo digo lento, lo pensamos. Si hay juicios abajo, entonces no hay juicios arriba. ¿Cuáles son los juicios de abajo? Lo que se logra hacer mediante la teshuvá. La teshuvá serían los juicios de abajo, ¿sí? Es decir, que si estamos activamente eliminando toda esa negatividad que ha intoxicado a nuestras almas, entonces nosotros en el mes de Elul estamos logrando que cuando lleguen los juicios del mundo de arriba en Yom Teruah, lo que la casa de Judá llama Rosh Hashanah, nosotros no seamos blancos de ello, porque Elul es esa oportunidad de escoger hacer el juicio abajo, es decir, en mi interior, para que el juicio de los cielos no me genere con rigor castigos que puedo yo sí o sí evitar. Por eso, la parashá Shoftim significa jueces. Y vamos a ir mirando un poquito esto. Shoftim viene de Shofet. El hebreo Shofet no es un sustantivo, y esa es la curiosidad de esto, sino que es un verbo. Shofet, que se traduce como juez, en realidad es el que logra el equilibrio. Así sería la traducción más correcta. Es aquel que lleva a todo transgresor a un balance y desde ese balance a una plenitud. Existen, y aquí es donde es necesario hablar, tres fuerzas en cada ser humano. Esas tres fuerzas son el poder del dar, el poder de recibir y el poder de armonizar. Las explico. El poder del dar tiene que ver con lo que es el Gesed, la benevolencia o bondad ilimitada del Eterno. ¿Sí? Es lo que se conoce en la metáfora hebrea como su mano derecha, ¿sí? La columna derecha de Dios. El poder de recibir es lo que se conoce como la virtud de la Geburá, ¿no? La Sefirá Geburá o rigor, juicio, que tiene que ver con lo que metafóricamente en la cosmovisión antropomórfica que se usa en las escrituras es la mano izquierda del Eterno. Pero estos dos poderes, por separado, son muy peligrosos y contraproducentes. Los dos son muy buenos, pero separados no pueden en sí
lograr el equilibrio. Hace falta un poder en el medio, que es el poder de Tiferet. Tiferet o compasión es lo que permite que uno actúe en la vida con misericordia. Y cuando uno practica la misericordia, inmediatamente se manifiesta la equidad. Entonces se nota que hay verdadera justicia. Justamente Justin está escrito con una serie de mandamientos que permiten que nuestra conciencia realice una teshuvá en este último poder, es decir, logrando la armonía entre Gesed y Geburah. Para eso, lo que nos entregó Justin es la capacidad de ser proactivos. ¿Qué es la proactividad? Es aquello que lleva a nuestro libre albedrío a realizar acciones que no son reactivas, es decir, que no son inspiradas por el ego, esa tendencia natural de recibir solo para mí. Por lo tanto, la reactividad es siempre lo que hace que el hombre se sienta víctima de las circunstancias y así, apresuradamente, en forma ansiosa, busque solucionar rápidamente todos los problemas que esas circunstancias le han presentado con un solo objetivo: sentir el placer del momento. En cambio, la proactividad está buscando reparar lo que está mal, primero desde una sabiduría que permite una inteligencia emocional que no es para mí y solo para mí, sino que es desde mí para mi entorno, entre ellos mis vínculos primordialmente, y con esas vinculaciones todo lo que es el entorno físico, es decir, la reparación del mundo pleno. Por eso, cuando nosotros venimos a Justin, nos encontramos con que justamente esta parashá nos ayuda a romper con ese sentimiento de la culpabilidad. ¿Qué es un culpable según la Escritura? Culpable es aquel que ha dado un paso fuera del balance. Eso es culpable. No sé qué es para usted culpable desde conceptos egoístas, egoicos, ahí está mejor expresado, pero culpable, según la Escritura, es aquel que ha dado un paso fuera de la armonía, fuera de Tiferet, ¿sí? Y se ha colocado justamente más hacia el lado izquierdo, en la Geburah. Y esto es lo que hace que el egocentrismo se manifieste, porque vemos que Justin es una misbah a cumplir. O sea, hoy mismo debemos, como dice acá, cada uno de nosotros, servir de jueces para que el otro se mantenga así en un balance perfecto. Este es el mandamiento. Y por lo tanto, los preceptos o misbot que aparecen en la Torah deben ser entendidos como acciones que se nos propone realizar para traer mayor luz a la tierra, para que la luz pueda canalizarse y ser correspondida en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo para poder también desde ahí servir a un año solar o a los 365 días del año solar en forma efectiva. Es decir, no ser esclavo del sistema reptiliano que desde el calendario solar a las masas las manipula para que suden y hasta sangren a fin de alimentar y sostener en fuerza, en poder a una élite poderosa en la cima de la pirámide, sino ser justamente héroes que rompen con esa estructura sistémica y hacen que las masas sean las que sean ascendidas hacia los cielos y no a encontrarse simplemente con las fuerzas del otro lado, las fuerzas del mal, sino a conectarse con el Eterno, con su instrucción para aprender cada uno de los hombres a pegarse a Yahvé. Son 248 aspectos equivalentes a lo que nuestro cuerpo es. Desde la cosmovisión hebrea hay 248 órganos o miembros corporales y justamente existen 248 misbot positivos que hacen que nosotros valoremos nuestro ser psicofísico, nuestra estructura psicofísica, está mejor expresado, como una vasija muy importante para conectarse con 248 segmentos de la luz, ¿sí? Hay una equivalencia que permite esa conexión con la parte más preciosa de la manifestación divina, que es la vinculación del Eterno con todo su mundo, con toda su creación física. Entonces, cuando venimos a ver a Justin, nos damos cuenta y descubrimos acá
que dice, pongan jueces y alguaciles en las puertas o en sus portones. La pregunta es, ¿qué son estos jueces? ¿Sí? ¿Qué son estos shoftim? La expresión hebrea es así. Shoftim ve shotrim teten leja bejol sheajereja. Lo traduzco. Pongan jueces y alguaciles o policías en las puertas. O también otras versiones portones. ¿Cuáles son esas puertas? Esas puertas son 7. 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales y una boca. Nuestros portones conectados mucho con el tema de los sentidos, ¿sí? Los orificios que permiten que percibamos el mundo físico, nos vinculemos con Malhut, que sería la creación física, y de esa manera la transformemos para elevarla, para ascenderla hacia su fuente. Entonces, cada uno de estos jueces, es decir, cada uno de estos órganos sensoriales, cuando tiene una percepción, elabora justamente en nuestra mente un juicio. Por eso se le llama jueces. Permite que nuestra mente, que nuestro cerebro elabore juicios. Entonces, siempre esos juicios hacen que nosotros seamos colocados en alguna de esas 3 poderes que les dije antes, o el poder del dar, o el poder de recibir, o el poder de armonizar. Cuando hay una perturbación mental, significa que justamente hemos estado en toda nuestra vida inclinándolo para el lado de la izquierda, la Geburá. Todo lo hemos puesto a merced del rigor que hay escondido dentro de las circunstancias. Y eso es un mensaje muy curioso porque habla de que el egoísmo ha estado actuando. Entonces, el egoísmo ha estado manifestándose hacia un egocentrismo que ha operado procurando justamente las fuerzas del rigor. El juez se ha pasado de la puerta de la puerta del lado correcto, que sería la puerta de la armonía, a una puerta peligrosa. O sea, cada uno de estos jueces, ojos, oídos, nariz, boca, ha sido usado por el oponente, por Satán. ¿Ah? Es ese juez automatizado que está instalado en el alma humana con esa tendencia llamada Yetzer Hara, que nos lleva justamente a buscar el mal. ¿Qué era el mal? Recuerden que es esa actitud egoísta, el recibir solo para mí. Esa programación sistémica reptiliana lleva a que nosotros egoístamente empecemos a autoagredirnos. El egoísmo mismo nos convierte en jueces injustos con nosotros mismos. Y el ego se autoagrede, pero usa inmediatamente otro sistema de defensa también egoico, que es la proyección. ¿Qué es la proyección? Esa tendencia a que esto me pasa porque soy víctima de fulano o de tal circunstancia, llámese que nací con tal raza o en tal nación o en tal parte del mundo o en tal situación social. Por eso la energía de esta semana nos da la riqueza de poder cambiar todo ese programa automático instalado en nosotros desde niño, que es por ese sistema reptiliano, y extraer nuevos jueces que provengan en sí de una conexión con los planos superiores a través de una perfecta vinculación con las virtudes divinas. Tengan en cuenta esto porque eso permite entender por qué Shoftim hoy nos está desafiando a cosas muy interesantes, y lo más importante es dejar de ser nuestros jueces destructivos, ¿sí? Quisiera yo aquí ir marcando esto del Tzedek Tzedek Hativ Sof. La justicia perseguirás, ¿sí? Tenemos que hoy entender que ese es el desafío. Jueces y policías te dará a ti. Así debería ser traducido esto de Shoftim. Jueces y policía te dará a ti. Esta otra traducción me llamó mucho la atención porque dice te dará a ti. ¿Sí? Shoftim, Shostrim, Tahatem Leja. Tahatem Leja se traduce como te dará a ti. Shoftim, jueces, Shotrim, policías. Tahatem Leja, te dará a ti. ¿Por qué tan singular? ¿Sí? ¿Por qué te dará? Esa es la pregunta. Este Leja, traducido como te dará, es un concepto fundamental para el éxito
de cada ser humano, especialmente para el éxito en nuestras relaciones. Cada ser humano dice que debe ser un juez oficial de sí mismo. Esto es lo que más me interesa a mí. Lo he estado diciendo, pero ahora lo remarco. Justin nos muestra que necesitamos ser nuestros propios jueces. Cuando una persona en la individualidad ha sido dotada de portales, como son lo que ya mencioné, esa persona necesita interaccionar con el mundo usando esos 5 sentidos como realmente siervos y no enemigos, ¿sí? Siervos o amigos, o amigos. En eso me gustaría mucho recomendarles este libro de Carlos G. Vallés, que se llama Mis amigos los sentidos, y es un libro que hace valorar mucho, hace cambiar la cosmovisión de cómo los 5 sentidos son instrumentos físicos muy buenos, muy necesarios para poder hacer esta transformación en el mundo. Continuamos. Deben estar gobernados los 5 sentidos. Esa es la idea de Justin, para que puedan hacer que lo que ustedes son, recuerden que somos deseo, la razón, el deseo, esté bien enfocado. Cuando yo logro que los 5 sentidos estén gobernados en forma correcta, yo los conecto como si fuera con hilos a unos planos muy, muy fuertes de luz, en donde justamente estos hilos de luz permiten movimientos o acciones que son reparadoras. Entonces, cuando el deseo en esta vida está generado por fuerzas de egoísmo del ego, todo tiende al lado izquierdo, al rigor. Es decir, tarde o temprano hay que pagar o cosechar lo que se ha sembrado. Ahí está mejor expresado. Por eso, la fuerza del intelecto es lo que más se requiere aquí en Justin, que se desarrolla en el mes de Luna. ¿Cómo está tu entendimiento desarrollando la comprensión de aquellas leyes divinas que has meditado en tu corazón, de los misbot meditados en tu interior? La idea de Justin es supervísate. Supervísate en cada acción y asegúrate de que cada una de ellas estás haciéndose como debe ser. Esa es una de las cosas maravillosas que permite hacer una teshuvá buena. En el camino ascendente del alma existen seres que nos ayudan a que esta ascensión sea correcta. Cuando hacemos la teshuvá bien, estos seres, que serían ángeles, son ángeles que van a estar trabajando por nosotros para permitir que lo que estamos pensando en realizar en cuanto a cambios sea en forma concreta realizado, y además, una vez que se concretizan esos cambios, esa transformación que logramos en nosotros se proyecte como una reparación en el mundo que nos rodea, y desde ese tikkun o reparación se atraiga todos los beneficios de los planos donde están las bendiciones divinas, ¿sí? Ahí es donde comenzamos a hablar de armonía. Ahora bien, estos ángeles están activados siempre para que nuestras palabras y acciones les permitan a ellos justamente conducirnos al éxito. Pero asimismo, cuando nuestras palabras y acciones son totalmente el Yeser Hara, es decir, siguen lo negativo, ese deseo egoísta también activa otro tipo de ángeles, que son los conocidos Mekatrahim. Disculpen que lo he aprendido esta semana esto, Mekatrahim, que son exactamente los ángeles acusadores, que mediante ellos se va a activar los otros ángeles socios o que trabajan en alianza con ellos, que son los ángeles destructores. Esos ángeles son los que están esperando desde Yom Teruah, en esos 10 días de juicio divino, a hacer que los hombres paguen las consecuencias de sus actos. Por eso el objetivo de Elul es que nosotros aprendamos hoy a influenciar en la corte celestial, para que cuando llegue Yom Teruah demos testimonio de que hemos vencido esa tendencia malvada o esa tendencia a lo malvado que hay en nosotros, el Yeser Hara. Cuando nosotros ponemos este objetivo, evitamos que se abran las puertas de la tribulación. Estos seres negativos, llamados ángeles acusadores o detractores, y los ángeles destructores siempre son los que van a ocasionar las tribulaciones que ellos logran cuando, llegando Yom Teruah hasta Yom Kippur, los libros han sido abiertos, los juicios están sobre la humanidad, y estos ángeles acusando logran
que los juicios divinos o de Elohim sean llevados a cabo en esa tribulación que tiende a destruir. Entonces, cuando nosotros tenemos los 5 sentidos activados en gobierno de luz, hacemos que las opciones del deseo, es decir, eso que somos deseo, no sean hacia el 1% de la existencia, sino que se enfoque totalmente en el 99% del resto de esa existencia, para que el 1%, gracias a nuestro enfoque, tenga acciones lumínicas que permitan entonces la ascensión de todo lo material. Por el contrario, cuando los jueces y los policías son estos ángeles que nosotros hemos permitido que se activen, justamente el rigor se aplica. Y eso es lo que mucha gente no comprende. Jostin y Jostrin hablan de la sabiduría en el hombre aplicando restricción. Este es un mes muy importante para ello. Bueno, yo quisiera invitarlos a que consideren mucho esto que estamos hablando aquí y que nos metamos mucho en esta parte final a entender este Sedek Ha Tirdof. Persigue continuamente tu perfeccionamiento. Procura diariamente manifestar al justo que vive dentro de ti. Y aquí es donde más quiero ir buscando el final de esta enseñanza. Jostin está, lo decía al principio, en las inmediaciones de Elul, porque permite que la energía de Or Sof, la luz infinita, se canalice a través de ese poder del balance que adquirimos nosotros, y esa luz infinita se manifieste en los demás como lo que es el justo que habita en los redimidos. O sea, que Jostin apunta a promover y desarrollar en nosotros un sistema de control integrado que logra ir contra ese sistema autoritario, dogmático que todo lo reptiliano nos metió desde pequeños a través de, especialmente y específicamente, las religiones. El ser humano, cuando aplica justamente lo que Jostin da, se asume responsable y dueño de sus actos. No se asume víctima, se hace héroe. Soy responsable y dueño de mis actos, por lo cual aprende a elegir su método de perfección. Cuando venimos a Jostin, nos damos cuenta que en esta primera semana de Elul hemos adquirido la capacidad de auto-observarnos en todos los detalles que pertenecen a la caída. Es decir, ponemos la lupa cósmica, Teshuvá, en nuestro interior y buscamos todas esas toxicidades que todavía permanecen en nosotros de la caída humana. Entonces, venimos con esa lupa cósmica y hacemos que esa infelicidad desaparezca. Ahora bien, ¿qué es infelicidad? Infelicidad es todo aquello que a través del deseo nos separa más de Dios. Eso vamos a entenderlo. Felicidad es lo contrario. Lo que a través del deseo nos enfoca de tal manera en las cosas celestiales que por buscar los secretos de la misma somos atraídos por Yahvé hacia Él hasta ser uno con Él. Trabajar en Elul, por lo tanto, es un esfuerzo que nos permite hacer que cuando llegue Yom Teruah, el llamado Rosh Hashanah en la casa de Judá, tengamos, en vez de un día de juicio, un día de afinidad con el Creador. Elul permite entonces llegar a Yom Teruah y así manifestarle a todas las esferas celestiales que nuestros 5 sentidos no son nuestros enemigos. Nuestros 5 sentidos han quedado gobernados por una alta conciencia, porque hemos permitido que el entendimiento se conecte con lo que hay en el corazón y hemos elevado nuestras conciencias para ser jueces justos y elaborar justos juicios, como lo enseña nuestro Mesías y da la orden, inclusive, en Juan capítulo 7. Elul permite entonces el control luminoso de todas las entradas y salidas de nuestros 5 sentidos a través de esto que la Parashá Jostin nos ha dado. Al servicio del alma y del espíritu van a quedar los 5 sentidos. Es decir, ya no van a ser enemigos, sino amigos servidores del propósito escondido en nuestro espíritu y que nuestra alma debe desarrollar por medio de esta vasija llamada cuerpo. Entonces, ahí es donde conseguimos que Elul nos permita clamar: Abba, quiero estar más cerca de ti, quiero estar en esa felicidad absoluta, apegado a ti, pero para ello soy consciente de que necesito quitar toda mi miseria,
toda toxicidad de mi vasija. Necesito erradicar todos esos aspectos que no han permitido que tu luz esté totalmente depositada en mí, manifestada desde mí. El Lul es lo que nos dice, Abba, guíame a conocer por dónde comenzar mi Teshuvah. Y así podrás evitar lo que se conoce como las bofetadas de la vida. ¿Sí? La vida no da bofetadas injustamente, da bofetadas para que despertemos. Las situaciones de tribulación o rigor también son elementos pedagógicos para que el ser humano logre volver a su esencia, pero no son los ideales, no son los que Abba quiere. Abba quiere que lo hagamos todo desde el balance. Por ello, cuando nosotros apuntamos en el Lul a dejar de ser jueces crueles contra nosotros mismos, lo que logramos es que Hasatán desaparezca en su actividad agresora contra nosotros. ¿Por qué? Porque Hasatán logra en este tiempo, si no lo hacemos desde la Torah, una gran victoria cuando justamente usando nuestra autoobservación, esa tendencia a la introspección, él logra que sea todo severo, que nosotros mismos nos autoagredamos y desde la autoagresión, como lo expliqué antes, proyectemos hacia los demás. Es decir, que el narcisista, que era el gran ganador de la historia, ahora se siente la gran víctima de la historia, pero también es peligroso. Las dos formas del ego son peligrosas. El winner, el que todo lo sabe y lo puede, o el víctima. Y yo creo que este último también es muy peligroso. Necesitamos entonces, para finalizar ya, porque debo estar aburriéndolos, entender que en el Lul, y por lo que Shostin nos da en esta primera semana de Lul, el llamado es una comunicación proactiva. Es decir, meditar más la Torá, esto es el corazón, para que elevemos pensamientos que permitan acciones justas y que esa tzedakah, justicia social, manifieste que el amor de Dios no es un concepto, sino que es una praxis. Eso es lo que sería el concepto latino de caridad. Entonces, cuando yo logro ese diálogo íntimo, o sea, no soy un juez cruel contra mí, sino que soy un juez justo, ese diálogo íntimo conecta mi cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Es decir, toda la jokmá y el entendimiento se unen de tal manera que se puede elaborar intelectualmente todo un esfuerzo intuitivo que va a dejar que esas certezas y convicciones se conviertan en sueños, en visiones, que se harán luego proyectos y que lograrán que nosotros planifiquemos un estilo de vida diferente al que veníamos trayendo. Eso es la propuesta de Lul hacia lo que viene a ser Yom Teruah. En el Lul se da entonces lo proactivo, no lo reactivo. Lo reactivo es yo víctima, yo enfermo a causa de no sé quién, yo pobre por culpa de no sé cuántos, pero cuando yo estoy en esta comunicación proactiva, yo capto lo que decía al principio, ese valor 48. ¿Ah? Capto que estoy aquí para ejercer esa energía que tiene Elohim, hacer juicios, pero juicios correctos. Juicios que se manejan con leyes que yo pienso, usando mi cerebro, mi entendimiento, pero influenciado por lo que previamente medité en mi corazón, en esas virtudes que manejan mis emociones y que permiten entonces que mi vida se manifieste como el Seir Anpin, es decir, el rostro pequeño de Dios. O sea, soy un hijo que represento perfectamente al Padre. Por eso termino dejándolos en este momento, para que ahora ustedes vuelvan a ver el video y lo vuelvan a ver como me han dicho muchos que hacen, y meditando en estas circunstancias, se atrevan a prepararse algo mejor. El Lul es maravilloso. Shoftim es una fuente de mucha sabiduría. Estoy convencido que esto que les ha llevado a decir qué estoy haciendo con mis sentidos, les va también a proponer no evitar una vida sensorial, sino que tener lo sensorial al servicio de tu propósito. Es decir, hacer que lo sensorial se convierta en perfectas instrumentaciones para que esa vasija psicofísica que eres manifieste la luz. En el nombre de esa luz, Yeshua HaMashiach, en quien creo, en que sé que tú crees, te bendigo en este Shabbat, deseando que justamente el Eterno guarde tus pensamientos
y tus emociones en Yeshua HaMashiach. Todo eso lo definen dos palabras, Shabbat Shalom.